Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de junio de 2024, celebramos el octavo sábado del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraron a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Tras expulsar del templo a los mercaderes de animales y a los cambistas, inmediatamente después de la procesión del Domingo de Ramos, Jesús comenzó a enseñar en los atrios del templo. De ahí que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaran a Jesús cuestionando su autoridad para entrar en la ciudad con una procesión triunfal, también por permitir a los niños que lo aclamaran, por curar a los enfermos, por expulsar a los mercaderes y a los cambistas, por enseñar en la zona del templo. Pero las preguntas que escuchamos hoy, más que todo, eran trampas. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo afirmaba que su autoridad era divina como Mesías, lo arrestarían por blasfemo. Si afirmaba que su autoridad era humana, lo arrestarían entonces como fanático, que estaba dañando incluso la fe, la simple fe de la gente que iba al templo, incluso también aquellos que lo seguían. Bueno, Jesús los hace callar, pero formulando a ellos una contrapregunta, un tanto desafiante, porque la pregunta viene con una imagen de San Juan Bautista y su mensaje. Pregunta: ¿era de Dios o de un hombre? ¿Era divina o era humana? Ante esto, entonces, podemos ver las respuestas y las conclusiones, incluso las escuchamos en el mismo Evangelio. Si respondían que era divina el mensaje y San Juan Bautista, se les pediría entonces que explicaran por qué no aceptaban el mensaje de San Juan y así también el testimonio de Jesús, porque que era el Mesías, ya que San Juan Bautista lo había confirmado. Si respondían que era humano, entonces tendrían que enfrentarse a la ira de la multitud, que ya había aceptado a San Juan Bautista como profeta. De ahí que guardan silencio y este silencio también los humilla. ¿Sí? Los humilla porque no tienen una respuesta clara, porque saben las consecuencias de las dos respuestas. Podríamos también pensar entonces que esta pregunta de nuestro Señor, más que sea respondida por ellos, la intención realmente era de llevarlos a la figura de San Juan Bautista. Así entonces, cuando el Señor le pregunta sobre cuál es el origen del mensaje de San Juan y de San Juan Bautista, si era celestial o humano, entonces estaba haciendo algo más que decirle la respuesta, buscar la respuesta celestial humana, sino que ellos tendrían que ponerse en una situación incómoda de entender de que el mensaje que venía de San Juan, como lo escribe San Marcos, es de conversión, es llevarle a la figura de la conversión, a la necesidad que ellos tenían, la necesidad de entender de que el ideal que él vivía, el ideal que vivía San Juan Bautista, también mostraba la autoridad, su autoridad moral, su actitud a su fe, de su fe. ¿Sí? Llevándolo así entonces a esta figura de conversión, y que ellos también tenían que vivir sobre ella, o sea, de enderezar los caminos al Señor y al Mesías, algo que ellos obviamente
si decían que no era divina y que ya lo habían rechazado. Entonces ellos no necesitaban de esta manera la conversión que realmente venía de Dios y que Dios pedía. Cuando se negaron a aceptar entonces la conversión de Juan, también así estarían rechazando y negando lo que venía del mismo modo de nuestro Señor. Porque lo que habíamos dicho es que como habían aceptado o como no habían aceptado a San Juan Bautista, también estarían negando la autoridad de nuestro Señor. Simplemente no querían abandonar entonces así su propia manera de ver sus acciones en frente de Dios. Ellos querían negar que también tenían una necesidad de conversión. Y al final de cuentas entendemos de que su autoridad era la que estaba en falta. Por eso es importante escuchar lo que dice San Pedro Crisólogo, que va a decir que San Juan Bautista enseña realmente con obras y con palabras. Es un verdadero maestro que muestra con su ejemplo lo que afirma con su lengua. Es la sabiduría la que hace al maestro, pero es la conducta la que le da la autoridad. Enseña con obras y esa es la única regla de aquellos que quieren instruir. Enseñar también con palabras, como lo hacía San Juan Bautista, es sabiduría, pero cuando pasa a las obras, como él lo vivió, vive en la virtud. Es el verdadero conocimiento que está unido a la virtud. ¿Sí? Es esta solo la que es realmente divina y no es humana. De esto nosotros tenemos que tomar también para nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacernos de esta realidad para nosotros porque así, ¿sí? A través de la autoridad que solamente viene de la conducta del que puede conocer y sabe cómo obrar. San Juan Bautista entonces proclamando el ideal de la conversión, nos mueve a nosotros a vivir las realidades divinas y no tanto en las humanas, ¿sí? Y así de esa manera también entender que vivamos las realidades celestiales, ¿sí? Las eternas, el bien, la felicidad del reino de los cielos. Por eso tenemos que entender que este mensaje de conversión es un mensaje de conversión porque nos quiere hacer llegar al reino de los cielos, que como dice San Juan Bautista, está cerca y que nos pide arrepentimiento, conversión. Por eso, en este día, tenemos que pedir que nuestra conducta de conversión sea evidente, que se traduzca en obras. ¿Sí? Tanto nosotros le pedimos al Señor que nosotros podamos seguir ese camino el camino que lleva a la conversión y a la salvación. Se lo pedimos también y para que nos dé un corazón también humilde, que podamos aceptar nuestros errores y poder nuevamente convertirnos hacia Dios y poder vivir la verdad, que al final de cuentas, esa verdad vivida en nuestra vida es la que nos da autoridad y la que el mismo Señor ha vivido y que ha mostrado con imagen a través de San Juan Bautista. Pidámosle a la Virgen este día esta gracia, la gracia de la conversión, la gracia de poder realmente vivir de acuerdo a lo que predicamos.